Existen testimonios que nadie se atreve a contar y hechos que desafían la razón. Esto es Más allá del umbral. Historias nacidas del miedo. Bueno, no sé cómo empezar a hablar, aún me da miedo hablar de esto. Y no es miedo, sino que es como un poco de pánico. Es algo muy complicado para mí hablar de lo que sucedió. Como ustedes saben, el último capítulo que les prometí era la expedición al cementerio central de la ciudad de Bogotá. Pero no pude terminar de editarla porque pasaron demasiadas cosas. Muchas cosas. Cuando fuimos al cementerio central de la ciudad de Bogotá, todo pintaba muy bien. Logramos captar cosas interesantes, muchas voces, muchas psicofonías, mucha actividad. Bueno, les cuento que este es nuestro último capítulo de temporada y el día de hoy nos vinimos para el cementerio central en la ciudad de Bogotá. Hay muchas historias por contar y muchos acontecimientos que narrar, así que acompáñenme en esta expedición especial de cierre de temporada. El cementerio central de la ciudad de Bogotá nació en 1836, cuando la ciudad decidió separar a los muertos de los templos y sus casas y llevarlos fuera del centro urbano. Hasta entonces, los cuerpos eran enterrados en iglesias y en los patios de sus casas, pero las epidemias y el crecimiento de la ciudad obligaron a crear un lugar dedicado exclusivamente a la muerte. Este camposanto se convirtió en el descanso final de presidentes, poetas, militares y personajes claves de la historia colombiana, transformándose en un verdadero archivo de piedra y silencio. Cada tumba guarda no solo un cuerpo, sino un fragmento del pasado del país. Su arquitectura mezcla estilos neoclásicos y republicanos, con mausoleos imponentes, esculturas de ángeles, cruces y símbolos masónicos que hablan del poder, fe y misterio. Aquí la muerte no es un uniforme, se exhibe, se honra y se teme. Con el paso del tiempo, el cementerio central dejó de ser solo un lugar de descanso para convertirse en un espacio cargado de energía, leyenda y rituales. Muchos aseguran que cuando cae la noche, las voces del pasado aún caminan entre sus corredores. Acabo de sonar una cosa de fútbol y mira, hay dos tumbas de fútbol. ¿Qué? Acaba de sonar como un partido de fútbol y hay dos tumbas de fútbol, una y otra. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Hay alguien que se quiera comunicar el día de hoy? No vinimos a molestar, solamente queremos saber un poco de ustedes, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Quién será esta persona, no? Mira. Tiene un espacio muy grande. Me encanta que tienen hasta un árbol, mira. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien que me pueda escuchar el día de hoy? Antonio Puerto y Nena Tobar de Puerto. Oye, llevarse de cocaína. Cocaína. Bebé.
Como cuando lo torean a uno. A Sí, ver. a ver. Venimos muy respetuosamente. No venimos a buscar problemas. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. Empezamos a caminar por el cementerio y llegamos a un lugar. Llevamos un palo santo para activar las energías porque los aromas ayudan a que estas energías se presenten un poco más. Muchas veces son de su agrado y se presentan un poco más fácil. Este palo santo nos ayuda a activar muchas energías, pero no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Pero vamos a quemar un poquito de palo santo, porque el palo santo empieza a remover las energías. Y pues eso nos va a ayudar a comunicarnos con algo o con alguien. Vamos a continuar, que viene gente. ¿Quién? ¿Edgar? ¿Cuál es tu nombre? Continuamos por acá. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Tu nombre es Alfredo? ¿Tu nombre es Alfredo? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué vas a hacer? Caminamos por el cementerio. El cementerio es magnífico, es maravilloso, me encanta, es muy bonito. Y como yo les he dicho, esto de las expediciones paranormales no es un juego, no es algo de tomar a la ligera, es algo de entender que estamos en una dimensión que no es la nuestra. Estamos invadiendo un espacio y tenemos que ser supremamente respetuosos para que nada salga mal. ¿Entra ya? Hola, aquí estoy. ¿Quieres hablar? ¿Quiere decir algo? Me dijiste que viniera para acá. ¿Quién fue el que me dijo que me viniera para acá? ¿Quién? ¿Quién fue la persona que me dijo que viniera? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres decir algo? ¿Estás acá descansando? ¿Estás aquí descansando? Tú eres el que me dijiste que viniera. ¿Quieres decir algo? O sea, les quiero contar que me encantaría venir de noche, pero pues en Colombia los cementerios así grandes no se permite venir. No se permite venir de noche. Entonces, bueno, vamos a ver que encontramos algo. Hablo feo. Hola, buenas noches, buenas tardes. No venimos a molestar, solo venimos a hablar, a saber cómo están.
¿Estás ahí abajo? Su compañero. Ahora. Ábrese. Bueno, ya nos vamos. Ábrase. Permiso, ya nos vamos. Usted y su compañero, ábranse. Ajá. ¿Cierto? Ya nos vamos. Bueno, Pero- acabamos de escuchar algo que nos dijo ábranse, literal. Y antes de Entonces, eso hubo otra voz. Y antes de eso hubo otra voz. Amenazante. Sí. Que por eso me la dejé. Caminamos en ese cementerio y llegamos a un punto. En ese punto alguien nos dijo Juan Carlos o Carlos. Escuchamos la palabra clara, Carlos. No sabemos si es Juan Carlos o Carlos, pero ya en el video se los aclararé. En ese momento empezamos a devolvernos y a preguntarle si ese era el Juan Carlos que nos estaba llamando. Entonces ya estamos como por acá. Carlos. Carlos, Vos. Carlos, te están llamando. Sí. ¿Qué? Oiga, ¿Qué dijo? ¿estás llamando a Juan Carlos? Pues, Puede ser. oiga. Juan. Háblale. Hola, ¿me llamabas? No, marcado 88. ¿Tú no? ¿A quién? ¿A quién estabas llamando? ¿A quién llamas? Cuando de repente... ¡Ay! Me tocó atrás. ¿Tú me acabaste de tocar? ¿Alguien me tocó? Me alaron la camiseta, de la nada. Sentí, en el momento que hicieron eso, sentí un frío en toda la espalda. Fue muy fuerte, fue como una atracción. Algo extraño que no sé cómo explicarlo realmente. Pero desde ese momento todo se complicó. ¿Alguien me tocó? Hacer. Me hicieron así, pero suave. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me dirijo? No, yo sé lo que quiero. Hola. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? No, vamos. Hola, Carlos. Carlos. Tú te estás comunicando ahora con nosotros. Grupos. Te estás comunicando ahora con nosotros. Llegamos a una tumba, ¿sí? Llegamos a una tumba de un señor Carlos J. Santos. Vamos. Carlos. Sigue repitiendo, Carlos. Bueno, te vamos a dejar descansar. Adiós.
O sea, nos encantaría entrar de noche, pero en Colombia no está permitido que los mausoleos tan grandes o principales de las ciudades estén abiertos en la noche. Por ejemplo, en ese momento, ¿y cuántos celadores hemos visto? ¿Como 7? 6, 7 celadores. Eso es muy custodiado, y aparte como unos 5 curas, ¿no? ¿Qué dijo? Inaudible. Entonces es complicado. Nos encantaría venir de noche. Estamos haciendo lo posible por hacer exploraciones paranormales que no sean de día, porque obviamente de día las energías son más tranqui, pero siguen habiendo energías en el ambiente. Siguen estando las energías no se van, siguen acá. Que es mucho más fácil, obviamente, con el rayo de la luna tener una comunicación más fuerte, pero siguen habiendo energías. Entonces vamos a continuar a ver qué nos encontramos. El aire 4. ¿4? ¿4 acá? 1944. 1944. Andrea Pinzón Matiz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Quieres decir algo? No queremos molestarte. Continuemos. Bueno, yo les quiero contar cómo es el tema del cementerio central y cómo nace el cementerio central en la ciudad de Bogotá. Había una tradición antigua que las personas enterraban a sus familiares en la casa, en el patio de su casa, pero esto se volvió insalubre para la época. Entonces empezaron, por orden del gobierno de la época, se empezó a enterrar personas aquí, en el cementerio central. Pero la gente no quería estar lejos de sus familiares. No quería estar, se escuchan voces, no hay nadie. Bueno, vamos. Entonces las personas no querían estar lejos de sus familias, de sus familiares, y no querían enterrarlos acá en el cementerio central. ¿Qué pasó y cómo motivaron a las familias a enterrar a sus familiares acá en el cementerio central? Empezaron las familias ricas de la época a construir mausoleos como estos. Bueno, no sé si se alcancen a ver, o bueno, como el de allí. Mausoleos para familias completas. Lo que hicieron fue motivar a la gente de más escasos recursos, que empezaron a ser enterrados en tierra o acá en mausoleos tipo bóveda, ¿sí? Entonces la gente se empezó a motivar porque habían expresidentes, habían personas de la época. Entonces empezaron a querer enterrarse al lado, o estar o descansar al lado de ese tipo de personajes. Entonces así se complementó la historia del cementerio central de la ciudad de Bogotá. Hay muchas historias. Hay una historia muy común que es la historia de la niña de blanco que aparece en medio de las tumbas. Si ustedes alcanzan a ver, hay muchos espacios, ¿sí? Muy pequeños. Acá aproximadamente hay unos 7-10 celadores que hacen y cambian el turno entre mañana, tarde y noche y madrugada. Y ellos aseguran haber visto una niña que camina por los mausoleos, por las calles, caminan. Y lo único que hacen es ver el final de su falda blanca caminar. No alcanzan a ver absolutamente nada más. Todo se complicó. Empecé a sentir algo muy fuerte en el pecho. En algunos momentos yo sufro de anginas de pecho, que es una presión en el pecho, pero esto era algo totalmente distinto. Le dije a Juan Carlos que nos fuéramos del cementerio. Empecé a salir del cementerio y empecé a sentir una depresión muy fuerte. Una tristeza, una congoja, una melancolía, pero tenemos otro compromiso, así que fuimos a cumplirlo. En el resto del día me sentí sin energía, como cuando descargas totalmente la batería de algo que funciona con energía de baterías, exactamente igual. Me sentía totalmente agotado, no supe cómo reaccionar. Lo único que fue llegar a mi casa, tomarme una pastilla. Ustedes saben que yo lo he hablado abiertamente, me medico acerca de temas de depresión. Y llegué, me tomé mi pastilla, que es algo ya muy habitual en mi día a día, y todo funcionó correctamente. No supe realmente qué sucedió, qué pasó.
pero pues así se quedó ese día. Al segundo día, en las horas de la noche, seguía con esa depresión mucho más fuerte, teniendo demasiadas ideas de desvivir o trascender. Ustedes saben que no podemos decir esa palabra en redes, pero pasaron cosas muy fuertes, sueños intrusivos, pensamientos intrusivos muy fuertes, que me obligaban a despertarme, a tomar un vasito de agua y a tratar de calmarme. Era algo extraño, era como un acongojo, como extrañar a alguien, pero era algo extraño, era algo rarísimo, como si fuera a extrañar a un hijo. No sé, como ustedes saben, yo sé mucho del tema paranormal, creo que desde hace muchos años estudio este tema y aparte tengo un don especial de transmutar energías y ese es uno de mis dones, transmutar energías. ¿Y cómo se hace eso? No sé, simplemente el espíritu se fue con una deuda, esta entidad me transmite ese sentimiento y hace que yo lo refleje. Así sucedió, a la tercera noche seguía con una depresión muy fuerte, tratando de sobrellevarla, no entendía el por qué, si todo estaba bien, pero ese día fue mucho más fuerte. Las ollas de la cocina empezaron a sonar, se prendieron 2 veces el baño, la luz del baño se prendió. En las hojas que tengo a mi espalda sentía como las movía, como si fuera un aire, una ráfaga de viento, pero no había viento. Fue una noche muy larga. Al día siguiente empecé a hacerme unas limpias, prendí velas, encomendé a todas mis entidades que están conmigo, que me acompañan, a todo el universo, porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Esto es un recordatorio del universo de que los temas paranormales no son gratuitos, que siempre que hacemos una investigación paranormal o algo relacionado con lo paranormal, nos va a quitar energía, porque eso es lo que pasa. Terminas como si, no sé, si hubieras dado una vuelta completa corriendo a un estadio. Así me pasa. Termino con depresiones, con migrañas, con dolores extraños que no sabía que tenía. Pero esto es lo que nos dejan las expediciones paranormales. El cementerio central es un cementerio hermoso, lleno de magia, que espero volver a recorrer. Me encantaría recorrerlo en la noche, en la oscuridad de la noche, para saber qué hay más allá. Si ustedes pensaron que esto se había acabado, no, esto está cogiendo impulso y mucho. Así que este 2026 nos vamos a ver con más exploraciones. Esto no me para, esto me motiva a saber qué hay más allá del umbral. Porque las historias nacen del miedo.